Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más fuertes de la serie de Naruto, de quien casi nadie habla, y ese va a ser el antiguo amante de Tsunade y también el tío de Shizune. ¿Sabías que Shizune es como una sobrina política porque estaba emparentada con Dan? Pero de todos modos, hablemos de lo fuerte que era este tipo, de cómo pudo haber muerto y de cómo funcionaba su jutsu. Dan Kato no tiene mucho tiempo en pantalla, pero lo que vemos tiende a ser bastante impresionante, si no contamos el flashback de su muerte. Porque sí, la primera vez que lo vemos es a través del flashback de Tsunade, cuando él está haciendo campaña junto a ella para que los equipos en la aldea de la hoja tengan un ninja médico. Esto era porque su hermana pequeña había muerto, al igual que el hermano pequeño de Tsunade, Nawaki. Tsunade le decía al tercer Hokage: deberíamos tener ninjas médicos en cada equipo. Y el Hokage le dijo: no, hombre, es demasiado caro entrenar ninjas médicos y lleva demasiado tiempo. Dan apoya a Tsunade y luego se unen por eso. Tsunade luego, por supuesto, se enamora de él, le da su collar y su beso en la frente, y él muere. Ahora no sabemos exactamente cómo muere, solo sabemos que ocurrió durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Dan tenía 27 años cuando sucedió, y Tsunade no puede curarlo a pesar de que estaba allí administrando ninjutsu médico. Uno de los otros ninjas de la hoja que observaba la escena dijo que el riñón de Dan explotó y que ni siquiera el ninjutsu curativo de Tsunade podía curar eso, diciendo que el ninjutsu médico de órganos internos simplemente no iba a funcionar, lo cual es cierto en ese momento. Sin embargo, eso se debe a que Tsunade aún no tenía el sello de las 100 curaciones en la frente, porque claramente vemos más adelante en la historia, cuando ella tenía acceso a eso, que podía curar órganos internos. Quiero decir, Madara la perforó con esa espada Susanoo, que es enorme, a través del torso más de una vez, podría agregar, y eso golpeó que, 7 órganos internos. Así que, obviamente, ella podría curarlos con las 100 curaciones. Si ella hubiera tenido ese jutsu y pudiera transmitir el chakra a Dan, ella podría haberlo salvado, pero no era tan fuerte en ese punto de la historia. Y ese es el punto en que ella se asusta de la sangre, mira sus manos ensangrentadas después de que Dan muere y no pudo curarlo, y simplemente se traumatiza. Ahora, Dan regresa en el arco de la guerra como Edo Tensei, lo cual es técnicamente algo bueno para medir su fuerza. Porque si Kabuto se acordó de traerlo de vuelta como Edo Tensei, eso significa que el tipo solía ser poderoso, al menos muy por encima del ninja promedio en el universo de Naruto. De lo contrario, Kabuto no se habría molestado y no lo habría incluido en su estrategia. Él lucha en el campo de batalla de la playa junto con otros como Kinkaku, Jinkaku, Asuma, y así. Pero el problema para nosotros aquí es que realmente no lo vemos luchar en absoluto. Así que determinar su verdadero nivel de fuerza requiere un poco más de análisis. Una cosa muy impresionante de Dan es que tiene acceso a 5 liberaciones diferentes: estilo de fuego, estilo de viento, estilo de tierra, liberación de yin y liberación de yang. 5 es mucho, y no muchos Chunin o incluso Kage tienen acceso a tantos. En su día, cuando estaba vivo, era un Chunin muy conocido de Konoha, considerado un talento generacional, y su sueño era convertirse en Hokage. Sí, cualquiera puede decir que su sueño es convertirse en Hokage. Alguien como Konohamaru, por ejemplo, lo dice mucho, y obviamente Konohamaru nunca podría. Lo mismo con Nawaki, el hermano pequeño de Tsunade. Él solo tenía un gran sueño cuando era un niño, pero obviamente no estaba al nivel. Sin embargo, cuando se trata de Dan, alguien de su renombre, un poderoso Chunin que se hizo muy famoso en la aldea por sus hazañas, cuando dice que quiere convertirse en Hokage, eso es algo que tiendes a creer, y Tsunade incluso creía en él. Como si de alguna manera Hiruzen muriera en la Segunda Gran Guerra Ninja, hay una alta probabilidad de que Dan hubiera sido elegido para el puesto de cuarto Hokage. Eso, combinado con el hecho de que Kabuto lo recordó como Edo Tensei, realmente dice mucho de lo poderoso que era este tipo. Él mismo tenía mucho miedo durante la Cuarta Gran Guerra Ninja de usar su jutsu y les decía a todos: ok, tienen que contenerme lo antes posible antes de que active mi jutsu, porque si lo hago, las cosas van a salir muy mal. Así que hablemos de este jutsu al que Dan tenía acceso, que es prácticamente el único que conocemos en detalle, pero aunque solo conozcamos uno, no es nada despreciable. Podría ser uno de los jutsus más rotos de todo el universo, potencialmente. Es el jutsu de transformación espiritual, una técnica clásica de proyección astral. Cuando Dan teje sellos manuales, su alma se separa de su cuerpo y puede moverse libremente por el mundo, independientemente de su cuerpo real. Y luego preguntas: ok, ¿pero qué puede hacer el alma mientras está fuera del cuerpo de Dan? Oh, nada importante. Está poseyendo a un enemigo y matándolo, o poseyendo a un enemigo y controlando completamente sus acciones. Nada demasiado roto. No, por supuesto que estoy bromeando. Está absolutamente roto. El propio Dan dijo que ha matado a mucha gente con su jutsu, y otras personas también lo han dicho. Se hizo famoso en la Segunda Gran Guerra Ninja por la cantidad de ninjas que mató, y solo otra persona en el universo de Naruto se hace famosa por la cantidad de ninjas que mata durante una de las grandes guerras,
y ese es Minato Namikaze, el cuarto Hokage. Probablemente el ninja más talentoso que haya vivido en la aldea de la hoja. Minato lo hizo spameando su extremadamente poderoso jutsu del dios del trueno volador, un absoluto act. Y parece que Dan hizo lo mismo, spameando su propio jutsu de Ak extremadamente roto, la transformación espiritual. Puedes usar el fantasma para poseer a alguien, controlar sus acciones o esencialmente matarlos colapsando su alma. Sin embargo, nunca vemos que suceda la última parte. Nunca vemos a Dan matando a alguien usando este jutsu. Incluso comenta en la guerra, mientras usa el jutsu para llegar a Tsunade: nunca pensé que usaría este jutsu para ayudar a alguien. Solo mataba gente con él. Y esa es la cosa, este es un jutsu muy versátil, porque puedes matar gente, puedes poseer gente y puedes ayudar a la gente. En la guerra, Dan llega a Tsunade, la posee, y cuando Madara está a punto de apuñalar y matar a Tsunade porque se desmaya quedándose sin chakra, Dan usa su posesión para hacer que Tsunade esquive y le salva la vida. Y luego, en ese estado limítrofe, le pasa chakra a Tsunade, reponiendo su sello de las 100 curaciones. Así que este no es solo un jutsu ofensivo extremadamente poderoso, sino también un jutsu de apoyo realmente bueno si Dan decide usarlo de esa manera. La sobrepotencia de este jutsu no se detiene aquí, porque tiene algunas otras cosas a su favor que lo hacen aún más roto. En primer lugar, la forma fantasmal es inmune a todos los ataques físicos. No funcionan porque el fantasma realmente no tiene una forma física, no tiene sustancia. Ahora, tal vez algo como ninjutsu funcionaría, pero el libro de datos solo menciona que es inmune a los ataques físicos, es decir, taijutsu y armas. Pero eso sigue siendo bastante bueno, ¿verdad? Y esa ni siquiera es la parte más rota del jutsu. No, porque el fantasma del usuario puede alcanzar fácilmente la ubicación del oponente sin importar cuán lejos esté. E incluso si el usuario no conoce la ubicación del enemigo de antemano, el fantasma seguirá encontrando al objetivo casi instantáneamente. Ahora, si me preguntas a mí, esto es completamente roto. Vemos que eso sucede en el arco de la guerra. Dan no tenía idea de dónde estaba Tsunade exactamente. Usa el jutsu y está junto a Tsunade casi instantáneamente. Solo tenía una breve ventana de tiempo para usar el jutsu libremente sin ser controlado por Kabuto, que fue cuando Itachi estaba liberando el Edo Tensei y no tendría mucho tiempo para permanecer en el mundo real. Así que usa el jutsu de transformación espiritual y, antes de que su alma abandone el mundo impuro y se eleve de nuevo, llega a la ubicación de Tsunade en la lucha contra Madara, que está a kilómetros y kilómetros, literalmente a cientos si no miles de kilómetros de distancia del campo de batalla en el que estaba Dan, y logró salvar a Tsunade. Ese jutsu está completamente roto, tiene un alcance ilimitado y ni siquiera tienes que saber la ubicación de tu objetivo para usarlo. Y puedes matar a un objetivo casi instantáneamente colapsando su alma. Algunas personas comparan el jutsu de Dan con los jutsus de Yamanaka, como la transferencia mental, la posesión mental o las técnicas de destrucción mental, pero ni siquiera se acerca. Primero, porque los jutsus de Yamanaka tienen un alcance limitado. Segundo, porque los Yamanaka tienen que ver al objetivo, apuntar su jutsu y pueden fallar. El jutsu de Dan aquí se siente como una técnica casi omnipotente. Además, se da a entender que ni siquiera puedes ver el fantasma del usuario cuando está cerca a punto de poseerte, porque los 4 Kage estaban viendo a Tsunade mientras ella va contra Madara antes de que Dan la posea, y no ven un fantasma entrando en su cuerpo. De lo contrario, lo habrían comentado. Así que están muy sorprendidos cuando Tsunade logra esquivar a Madara y no saben cómo sucedió eso. Simplemente no vieron a Dan entrando en el cuerpo de Tsunade en forma fantasmal, lo que significa que se da a entender que el fantasma es invisible. Tal vez podrías ver al fantasma venir si tienes un jutsu poderoso que pueda ver chakra o si eres un tipo sensorial poderoso, pero la mayoría de la gente no tiene eso. Y, incluso si lo tienen, ¿realmente puedes defenderte del fantasma aunque lo veas o sientas? ¿Podrías simplemente huir lo suficientemente rápido? Se da a entender que no, porque el fantasma puede alcanzarte casi instantáneamente sin importar dónde estés y no puedes bloquear al fantasma porque es un fantasma, puede moverse a través de objetos físicos y simplemente entrar en tu cuerpo. Entonces, parece que incluso si lanzas un Susanoo, por ejemplo, realmente no tienes mucha defensa contra él. El fantasma simplemente atravesaría tu Susanoo y entraría en tu cuerpo y no puedes hacer mucho, ¿verdad? Ni siquiera las orbes de búsqueda de la verdad.
Tal vez lo único que sabemos que puede detener el jutsu es una barrera de llamas púrpuras de 4 puntas, como la que los 4 del sonido usaron para proteger la lucha de Orochimaru y Hiruzen, o la que los shinobi de la Alianza Ninja también usaron alrededor de Dan para que no pudiera usar su técnica de fantasma. Ahora, es bueno que haya una contra para este jutsu, pero aún así es una habilidad obscenamente poderosa, lo que me lleva a pensar que la aldea de la hoja fue extremadamente tonta al usar a Dan en la segunda gran guerra ninja de la manera en que lo hicieron. Porque piensa en esto por un segundo, ¿por qué enviarían a Dan al campo de batalla? Porque claramente murió en medio de un campo de batalla. Tsunade estaba allí, había otros ninjas de la hoja allí, estaban en medio de la nada, en un bosque muy lluvioso. ¿Por qué no dejar a Dan en la aldea de la hoja y que use su jutsu desde un lugar muy seguro, mate a tantas personas como sea posible, y simplemente regrese su fantasma a su cuerpo cuando haya terminado? Sí, obviamente dejar tu cuerpo atrás sería una de las debilidades de este jutsu, pero no es una debilidad tan grande. Si tienes a alguien que proteja tu cuerpo o si tu cuerpo está en un lugar muy seguro, realmente no importa que lo dejes atrás. Es mucho peor para un Yamanaka, por ejemplo, que tiene que hacer el jutsu de transferencia mental en el campo de batalla, cuando ve a los objetivos, y también deja su cuerpo allí, por lo que necesita un aliado muy cerca. Pero en el caso de Dan, él podría estar relajándose en su casa, tomando un baño o algo así y usar este jutsu para ir a matar al Kage enemigo, por ejemplo, de cualquier aldea contra la que estuvieran luchando en la Segunda Gran Guerra Ninja. Él podría ir y matar a Anzo la salamandra de la aldea de la lluvia también desde la seguridad de su aldea. O incluso si dices, tal vez este jutsu realmente tiene un alcance. Tal vez sea como 100 millas o 1000 millas, pero no es ilimitado. Todavía no tienes que traer a Dan al campo de batalla literal. Puedes mantenerlo lo suficientemente lejos para que pueda lanzar el jutsu y aún así alcanzar al enemigo. Y luego también puedes decir, bueno, tal vez la limitación es que el jutsu gasta mucho chakra, así que Dan solo puede usarlo una vez al día o incluso una vez a la semana. Realmente lo agota, independientemente de la cantidad de chakra que tomes si usas el jutsu correctamente. Si Dan apunta a las personas correctas, puede terminar la guerra en una semana. ¿Qué pasa si mata al Kage enemigo? ¿Qué pasa si mata a los ninjas más poderosos de la aldea enemiga? ¿Cómo él puede hacer eso? ¿Por qué no lo hace? Y él mismo dijo que mató a mucha gente con su jutsu, así que lo estaba usando una cantidad decente de veces, incluso si requiere mucho chakra. Así que realmente no entiendo la lógica detrás de hacer que Dan vaya al campo de batalla. Como, tal vez es muy bueno en taijutsu y otros jutsus porque, como dije, tiene acceso a varias transformaciones de la naturaleza. Pero nada de eso se acercará al potencial que Dan tiene con solo quedarse en la aldea y matar oponentes específicos. Como este jutsu roza la omnipotencia y la omnipresencia, puede atacar a cualquiera donde quiera que esté. Así que la única otra pregunta sobre este jutsu sería, una vez que Dan te ataca de lo que no puedes huir, ¿podrías de alguna manera resistir su posesión? Como si eres realmente poderoso, si tienes una voluntad muy fuerte o un chakra muy fuerte, podrías no ser completamente poseído por Dan y podrías resistir que tu alma sea colapsada por el alma de Dan que te posee, porque esa es la cosa, ¿verdad? Dan podría usar el jutsu para ir y matar Kage de las aldeas enemigas, o podría usar el jutsu para ir y poseer Kage otros miembros poderosos de las aldeas enemigas y usar sus cuerpos para ir y matar más gente de esas aldeas. Así que tengo que asumir que si eres lo suficientemente poderoso, podrías resistirlo, y Dan estaba matando a Chunin fuertes y obviamente a Chunin y cosas así. Cuando se trata del Kage literal, probablemente hay una limitación al poder del jutsu, y hay evidencia de esto. Porque después de que Dan es atrapado por la barrera de 4 puntas y está hablando con Chiza, y se entera de que Tsunade es la nueva Hokage y está literalmente luchando contra Madara junto con los otros 4 Kage en ese mismo momento, él está realmente muy asustado por Tsunade. Él entiende lo poderoso que es Madara, y aunque Chiza dice, no, los 5 Kage lo tienen, son muy fuertes. Dan dice, no entiendes. Hashirama es el único que tiene una oportunidad contra él, y podrías pensar que esta declaración no tendría nada que decir sobre lo poderoso que es el jutsu de fantasma de Dan. Sin embargo, debido a que ni siquiera menciona su jutsu o piensa, si tan solo pudiera usar mi jutsu para detener a Madara o incluso decirle a Chiza,
tal vez podría haber hecho algo si estuviera vivo, ya sabes. Podría intentar usar mi jutsu para matar a Madara o poseerlo. No, ni siquiera piensa en eso. Así que probablemente piensa que su jutsu sería completamente ineficaz contra alguien tan poderoso como Madara, lo que significa que el jutsu probablemente tiene limitaciones cuando se trata de objetivos muy poderosos. Y es por eso que Dan no estaba simplemente lanzando el jutsu y matando a cada Kage enemigo, lo que haría la guerra extremadamente fácil para la aldea de la hoja. Hay otra pieza de evidencia de que este jutsu no es tan poderoso contra oponentes extremadamente fuertes. Tobirama tiene acceso a este jutsu. Incluso piensa en usarlo cuando Madara apuñala a Sasuke y Sasuke está a punto de morir, pero Tobirama no puede usar el jutsu porque está destrozado por las varillas de Rinnegan. Y sí, no sabemos exactamente qué jutsu iba a usar Tobirama, porque solo dice, oh, si tan solo pudiera salvar su alma con mi jutsu prohibido. No sabemos qué jutsu prohibido es ese, pero parece que tiene algo que ver con las almas. Así que podría ser la proyección astral del alma, poseer a Sasuke, tal vez hacer algo para salvarlo allí, tal como lo hizo Dan con Tsunade, tal vez darle a Sasuke algo de chakra adicional para mantenerlo con vida por más tiempo. Ahora, también podría ser algo completamente diferente, pero asumiendo que fuera el jutsu de Dan, que es un jutsu prohibido de rango S, entonces Tobirama no estaba usando esa cosa contra personas como Jubito, por ejemplo. Jubito siendo un oponente extremadamente poderoso, el personaje más fuerte que había aparecido en la historia de Naruto en el momento de su aparición. Y si el jutsu tiene esta limitación contra personas extremadamente poderosas, entonces obviamente no funcionaría contra Jubito, así que Tobirama ni siquiera se molestó en usarlo. Así que el jutsu realmente necesita una limitación como esa. De lo contrario, Dan podría estar matando a cualquiera en el mundo, lo que lo haría completamente roto y la historia perdería su interés. Porque es un jutsu que tiene un alcance ilimitado, no puedes bloquearlo, no puedes protegerte de él, simplemente te mata y eso es todo. Así que es bueno que el jutsu tenga algunas limitaciones. De nuevo, la forma en que la aldea de la hoja usó a Dan es tonta de todos modos, porque ¿por qué llevarlo al campo de batalla? Incluso si no puede atacar a los ninjas más poderosos de las aldeas enemigas, aún podría atacar objetivos importantes, ¿verdad? Ninjas poderosos que no son de nivel Kage, pero que son importantes para las aldeas enemigas, para los esfuerzos de guerra y todo eso. Podría dar apoyo a los batallones de la aldea de la hoja desde muy lejos usando su forma fantasmal, y atacando a la gente sin siquiera darse cuenta de que están siendo atacados, mientras los ninjas de la aldea de la hoja que están físicamente allí hacen el trabajo sucio esencialmente y matan al resto, pero por alguna razón le dicen a Dan que vaya al campo de batalla, y lo matan, y le da mucho trauma a Tsunade por ello. Ahora, incluso si asumimos y tenemos que asumir para que el universo no se rompa que el jutsu de transformación espiritual tiene limitaciones, sigue siendo un jutsu absurdamente poderoso. Le permitió a Dan matar a cientos, si no miles de personas en la Segunda Gran Guerra Ninja. Justificó que Kabuto lo reviviera como Edo Tensei. También puede poseer a otras personas y ser muy versátil, y también dar apoyo a otras personas como Tsunade. Y tampoco sabemos sobre las otras capacidades que Dan tenía con el estilo de fuego, el estilo de viento, el estilo de tierra, el estilo Yin y el estilo Yang. Era un Chunin en rango y una especie de siguiente en la fila para ser Hokage, y murió. Y sus estadísticas en el libro de datos son asombrosas. Y sé que las estadísticas del libro de datos no son exactamente lo mejor para guiarse, pero hay alguna indicación. Tenía 4.5 de 5 en ninjutsu, 3.5 de 5 en taijutsu, 3.5 en genjutsu, 4.5 en inteligencia, 3.5 en fuerza, 4 en velocidad, 4 en resistencia y 4 en sellos manuales. Eso es muy sólido para un total de 31.5. Kakashi, por ejemplo, tenía 34.5 en el tercer libro de datos, así que un poco por encima de Dan. Sin embargo, el jutsu al que Dan tiene acceso da la impresión de que podría ser más débil que ciertos personajes en algunos aspectos del arte ninja, pero la cantidad de poder que el jutsu de fantasma le da a Dan es algo que ningún otro personaje realmente tiene. Por eso diría que probablemente está al nivel de Kage, probablemente de bajo nivel Kage, pero definitivamente de nivel Kage en el momento de su muerte, a los 27 años, en la Segunda Gran Guerra Ninja. Bien, eso es todo. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Eso ayuda muchísimo. Gracias por ver. Se despide la voz del anime.